Bienvenidas, amigas y amigos, con ustedes en una escena más de La Mirada Plural. Nos comunicamos desde la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. La historia de la comunicación social pasa ineludiblemente por las universidades, tanto privadas como públicas de Venezuela. A partir de 1940 más o menos, se sintió la necesidad de una formación, de una profesionalización del oficio del periodista, dada la importancia que empezaba, digamos, a registrar este oficio en la trabajo, tratamiento, puesta en escena de todo lo que acontecía en las sociedades modernas. Creo que es una tarea que rindió frutos, y si algún periodismo en América Latina, digamos, tiene ese condimento de periodismo profesional, de investigación, de objetividad, es el periodismo venezolano. Este va a ser el tema de hoy, a propósito de la experiencia que se está adelantando en la Facultad de Humanidades de Educación de nuestra Universidad de los Andes con la nueva Escuela de Periodismo. Esta Escuela de Periodismo nace de un convenio con la Escuela de Periodismo del núcleo Don Pedro Rincón Gutiérrez de San Cristóbal. De modo que esta noche vamos a conversar con la profesora María Fernanda Rodríguez, profesora de esta Escuela de Comunicación, un poco, digamos, mentora y coordinadora de esta importantísima actividad académica. Bienvenida, profesora. Gracias, Ramón. ¿Cómo se siente usted? Bueno, con muchas esperanzas para este año de que la comunicación social en nuestro país se pueda seguir ejerciendo en libertad. Y bueno, muy animada a seguir formando a estos nuevos comunicadores. ¿Cómo está ese olfato periodístico? ¿Qué está pasando en el país? Bueno, son tiempos muy convulsos. Te comentaba antes de iniciar el programa que son tiempos de todo menos aburridos, ¿no? Creo que los periodistas en este país no tienen día para aburrirse porque las noticias se generan con una velocidad increíble. Cuando creemos que ya vamos a tener un poco de calma, sucede algo que hay que ir a cubrir, que hay que informar. Lo lamentable es que una noticia tapa la otra y se olvida inmediatamente. Yo creo que ahí empieza un punto importantísimo en esta conversación. La formación del periodista, que tiene que tener tesón, constancia, perseverancia, para mantener el seguimiento, digamos, de esas noticias, que por esa vertiginosa velocidad con que se dan, se olvidan de un día para otro. ¿Se está haciendo algo de esta experiencia de formación de los periodistas en ese sentido aquí en La Paz? Sí, nosotros en el Pensum contemplamos varias materias de formación periodística e insistimos mucho, y no solo ocurre aquí en Venezuela, está ocurriendo en todas las universidades del mundo donde dan comunicación social, donde forman periodistas, y es hacer énfasis en el periodismo de investigación. Ese periodismo que no es el de la primera noticia o el tubazo o la primicia, sino el periodismo reposado, el periodismo madurado, que sale quizás al segundo día, no es el primero en decirlo, pero sí el que mejor lo cuenta o el que llega quizás con más datos. Entonces hay noticias que, aunque pareciera que se olvidan porque hay otra que rápidamente salta a los primeros titulares, las noticias que van sobre temas realmente importantes están siendo investigadas y salen después, al tiempo, con un trabajo de investigación un poco más profundo, y tratamos de enseñarle eso a los estudiantes. Hay toda una escuela en el periodismo en Venezuela en ese sentido, ¿no? Sí. Las escuelas de comunicación social, digamos, le han puesto prioridad a ese elemento de formación. Así es, que no sea el periodista que da el tubazo. Más bien apostamos, y se lo digo a mis estudiantes, por no ser los primeros en decirlos, sino por decirlo sin errores, decir la verdad y con los datos ya confirmados. Hacia allá va. Leí en días pasados una ponencia de este gran maestro de periodistas en Venezuela, Marcelino Bisbal. Él en una ponencia advertía de 4 grandes desafíos del periodismo en Venezuela, ¿no? Por supuesto, digamos, el nuevo contexto político-social que está viviendo en el país, hay nuevos actores sociales y políticos,
la conflictividad que caracteriza este contexto social y político, pero destacaba un reto, un desafío interesantísimo y que tiene que ver con las escuelas. Él decía que las escuelas en este momento, las escuelas de comunicación social en este momento, se debatían entre, digamos, una tendencia instrumentalista de la carrera para tratar de ganar, digamos, adquirir ventajas y dominio sobre las nuevas tecnologías. En el caso, por ejemplo, de Internet, el móvil, que digamos están obligando a los periodistas a hacer milagros con esas maravillas de la tecnología. Pero por otro lado también, digamos, la necesidad de la formación sociológica y humanística de este nuevo profesional. ¿En qué está inscrita esta experiencia comunicacional desde la Facultad de Humanidades de Educación? Por fortuna contamos con un plan de estudios que constituye uno de los más completos en el país, si no el más completo, porque en los años 80, cuando se decide crear la carrera de comunicación social, la primera carrera de comunicación social en la ULA, que sucede en el núcleo Táchira, apostaron por, a diferencia de las otras escuelas que tenían estas menciones para desarrollo en el ámbito impreso o audiovisual, decidieron crear un plan de estudios en donde el periodista que egresara pudiera laborar en cualquier formato, impreso o audiovisual. Para aquel momento no había digital. Y más bien se hizo mucho énfasis en la formación filosófica, humanística, sociológica. Como dice Moraima Guanipa, hay que amueblarles primero la cabeza a los muchachos para que tengan que decir y para que esos instrumentos, que también son importantes conocer cómo funcionan y utilizarlos para difundir a un número más grande de personas la información, bueno, sean utilizados con criterio. Para nosotros lo más importante es formar periodistas con criterios, con una capacidad de discernir, de saber cuál es la intención del que me da una información, para de esa manera hacer una mejor labor. Había un fundamento de ese viejo periodismo que se aprendía en las escuelas incluso, ¿no? Yo tuve muchos amigos, profesores, docentes de la Escuela de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela, y ellos me decían que al nuevo periodista había que enseñarles una primera responsabilidad. El periodista salía de las escuelas convencido de que su responsabilidad era con el lector. Y sabían que ese trabajo, bien redactado, bien concebido, bien estructurado, digamos, sujeto a esas pesquisas básicas para lanzar el tubazo, o la noticia o la información, pasaba por su trabajo ético, profesional. Y yo creo que eso es muy importante en este momento. ¿Se está cuidando ese aspecto también en la escuela? Cómo no, en segundo año de la carrera, porque la carrera está concebida en un plan anual y no semestral como el resto de las carreras de la Facultad de Humanidades de Educación. La Escuela de Comunicación Social o el departamento ofrece la única carrera con régimen anual de la facultad. Y en segundo año de la carrera... Están por el tercer año, tengo entendido. En ¿no? segundo año. Segundo año. Ahorita en mayo comienza la primera corte, su tercer año de la carrera. Y en ese plan de estudios, en el segundo año, está la asignatura Ética y Legislación de la Comunicación, en donde los estudiantes conocen los instrumentos legales, los códigos éticos, desde el gran código que la UNESCO estableció para el ejercicio del periodismo y que es válido para todos los periodistas del mundo, hasta el Código de Ético venezolano, las leyes que se han creado durante este gobierno y anteriores, pero que mantienen vigencia sobre el ejercicio y la responsabilidad del periodista y de los medios, la responsabilidad social. Así que hacemos siempre mucho énfasis, sobre todo en tiempos de noticias falsas, de falta de verificación de los datos. Por eso te decía, y esto va aunado a lo primero, no importa ser los primeros en decirlo, sino en decirlo bien para evitar perder la ética. Sabe, profesora María Fernanda, que el equipo de producción se ocupó de ir a la Facultad de Humanidades de Educación de la Universidad de los Andes a recoger testimonios de estos jóvenes que aspiran a ser profesionales del periodismo y de la comunicación social. De modo que le invito a ver los primeros testimonios y continuamos con esta conversación. Desde pequeña siempre estuve muy inmersa en esto y bueno, hablo de vocación porque creo que se trata de servir a la sociedad, eso es lo que somos nosotros desde el punto de vista de ser comunicadores. Esa es mi principal motivación para estudiar
esta carrera. No es un secreto para nadie que la libertad de expresión es lo que más está sufriendo actualmente. Fíjense, este bachiller pone un punto importante para mí en este momento, ¿no? Las restricciones, las limitaciones, las mismas carencias incluso de las universidades nacionales, ¿no? Ante el asedio, el acoso, digamos, del gobierno central, ¿no? Y me recuerda un poco el pesimismo que expresó en días pasados en una entrevista el gran maestro del estudio de la comunicación, Jesús Martín Barbero. Él decía, estoy un poco pesimista porque no se me escapan las limitaciones de las escuelas de periodismo y de las propias universidades. Hay un acoso sistemático que le impide a la institución, digamos, cumplir a cabalidad planes de formación en todo su porcentaje concebido. Se corre el riesgo de estas grandes limitaciones que afecten el proceso de formación de los muchachos. Bueno, digamos que ya el hecho de que un estudiante entre a estudiar comunicación social, sabiendo que su trabajo va a estar limitado, que la libertad de expresión es una de las primeras cosas, como decía esta estudiante que ha sido coartada, ya eso es preocupante porque empiezan a estudiar sabiendo que su profesión no va a poder ser ejercida a cabalidad como debe ser, con ese miedo a que no puedan decir lo que necesitan contar. Y bueno, específicamente en nuestro caso en Venezuela y en nuestra Universidad de los Andes, las limitaciones no son solo para comunicación social, como bien sabemos, es para toda la estructura del alma mater. Y eso es preocupante porque digamos que hace que tanto la carrera como el oficio pierda atractivo por miedo, porque se sienten estos muchachos que, bueno, me voy a graduar de periodista, ¿para qué? Si no voy a poder decir lo que debo decir, si no voy a poder ejercer en libertad. Eso es preocupante. Comparto con Martín Barbero esto porque es un fenómeno que perjudica la formación y el oficio del periodista. Ahora, hay un elemento muy importante que también destaca el maestro Barbero, que es el sentido crítico de formación del muchacho. Yo creo que la riqueza del periodismo, y aquí habría que vincularlo como práctica cultural, desde el siglo XIX, con la llamada modernización y la autonomización, la profesionalización del oficio como tal, ¿no? Ahí se involucraban escritores, poetas, pero el periodismo empezó, digamos, a abrir horizontes de escritura, de enunciaciones ya, digamos, profesionales que le permitían al público, en una relación directa con eso que llamaban el mercado, le permitían, digamos, informaciones de todo tipo. Habría que nombrar, por ejemplo, a José Martí, desde Estados Unidos, cuando mandaba esas bellísimas crónicas sobre Nueva York, cómo el crecimiento de esas grandes ciudades, de ese imperio del norte, digamos, despertó en nuestros escritores, nuestros poetas, crónicas periodísticas. Martí escribía desde Nueva York para La Nación de Argentina, escribía desde Nueva York para La Opinión Nacional en Venezuela, y eso fue enriqueciendo, digamos, un oficio que empezó románticamente desde la inspiración de la palabra inspirada, desde la palabra poética, ¿no? Pero con un sentido crítico muy importante. Se ha perdido el sentido crítico del periodismo en Venezuela. Bueno, sería generalizar y creo que no es justo con quienes no lo han perdido. Sí hay quienes quizás lo han perdido, sobre todo el periodismo deja de ser crítico cuando se convierte en un brazo de un grupo político, de una ideología. Allí de entrada deja de ser periodismo porque la propia definición de esta palabra pues está alejada de cualquier filiación a una postura política o a una ideología. Ya por ahí no se puede ser crítico. Cuando tú respondes a alguien que tiene un pensamiento determinado y no permite ningún tipo de pensamiento contrario, de discusión, ya no hay crítico. Pero sí hay muchos periodistas críticos en Venezuela que con mucho esfuerzo y con mucha valentía siguen tratando de informar con criterio y tratando de no solo tener criterios ellos, lo que es más importante, lograr que la sociedad se forme un criterio y que tenga la capacidad de formarse opiniones basadas en un criterio a partir de la información que un periodista le da. ¿Usted ve venezolanos en televisión? Sí, a veces la veo porque creo que uno para poder criticar, hablando de criterio, tiene que tener argumentos.
y escucho a veces las cadenas del presidente Nicolás Maduro y escucho también a factores de la oposición y trato de formarme mi criterio. Y creo que eso hace que uno pueda debatir las ideas. Quien solo ve un lado del panorama difícilmente puede... Se queda ciego. Vamos entonces, profesora, con el segundo testimonio de este programa. Yo creo que precisamente el país necesita que se formen buenos periodistas y necesitan personas que estén dispuestas a luchar contra ese sesgo comunicacional que tenemos. Precisamente es eso lo que necesita y eso es lo que yo creo que está buscando la universidad al formarnos como nos está formando. Ese entusiasmo de el país necesita, eso me permite también ir a la historia, porque después del proceso de independencia, en ese esfuerzo a veces complicado, conflictivo, fallido, de crear nuevas repúblicas, aparece una figura interesantísima, la República de las Letras. Y ahí ese publicista ilustrado, que era como el periodista, en ese entonces se llamaba, era publicista, ese publicista ilustrado, digamos, cumple ese papel de entusiasmo que pinta la joven, que era cómo involucrarse creativamente con la formación de esas nuevas patrias. Y yo creo que el periodismo ha cumplido un rol histórico en ese sentido, ¿no? Recordemos rápidamente, digamos, las iniciativas periodísticas del propio Libertador, el Correo del Orinoco, pero paralelamente a eso aparece la Gaceta de Caracas, desde otra perspectiva. De modo que ahí está, digamos, involucrado el oficio de la escritura como servicio público, que es muy importante, que es lo que quiere destacar la bachiller, ¿no le parece? Sí, creo que uno de los inventos verdaderamente revolucionarios en nuestro mundo, por lo menos en el mundo occidental, fue la imprenta de Gutenberg, y gracias a ese maravilloso invento, la escritura se convirtió en una herramienta muy poderosa para difundir ideas, para sumarse a causas, para protestar en contra de ideologías establecidas. Y creo que, por supuesto, que todo aquel que se forma para tratar de informar a través de la palabra, de la escritura, pues es entusiasta, tiene entusiasmo, por supuesto, por dar a conocer, que es la principal motivación que pienso yo que tienen estos estudiantes, formarme para dar a conocer, para informar sobre todo aquel que no puede hacerlo por sí mismo. Ahora, el origen del periodismo tuvo un dejo elitesco. Y cualquier historia del periodismo da cuenta de ello. Por ejemplo, el Times de Londres es un periodismo y un periódico que nace, digamos, de la mano de esa élite que quería, digamos, controlar mayormente el poder, ¿no? Pero el periodismo, digamos, va derivando en la medida de su ejercicio en su masificación. Y los Estados Unidos contribuyen mucho a esa masificación, ¿no? Por un elemento importantísimo que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en este momento en Venezuela y el mundo. Los procesos migratorios, ¿verdad?, convirtieron a Estados Unidos algo así como en un crisol de culturas. Y entonces el periodismo fue ese instrumento que iba a permitir llevar información a todas esas nacionalidades que llegaban a Nueva York, que llegaban a Washington. Es decir, se crea un fenómeno interesantísimo que es la masificación de esta experiencia de comunicación, la masificación. Eso luego se extiende, ¿no?, a finales del siglo XIX por todas partes. Pero no dejó de tener, digamos, ese sesgo elitesco. Recuerdo una respuesta con una carta que le manda el director de la Opinión Nacional a José Martí. Cuando José Martí mandaba las crónicas desde Nueva York, eran crónicas muy poetas y muy literarias. Ahí empezaban a hacer el estilo de la literatura. Entonces el director de la Opinión Nacional le manda una carta donde dice: mire, muy bien escrita, excelente, pero por favor, nos obedecemos a un público y los públicos se están quejando de que no entienden nada de lo que usted nos manda. De modo que, ¿cómo mantener ese equilibrio sensato, hermoso, poético, que a la vez cumpla con esa expectativa de un receptor que no tiene, digamos, el brillo ilustrado de esa élite?
Bueno, el lenguaje periodístico es un lenguaje que hay que aprenderlo No ser siempre. empobrecido. Bueno, hay quienes intentan empobrecerlo, pero a mí como profesora de futuros periodistas me corresponde lograr que ellos sepan manejar muy bien el lenguaje periodístico. Hay, por ejemplo, un libro clásico que ellos consultan, que es La comunicación impresa, de nuestro Alexis Márquez, quien falleció hace un par Gran de maestro, años, 3 años, sí. Y bueno, los manuales de estilo que sirven para establecer todas estas reglas gramaticales y todos estos juegos del lenguaje que tienen que tener muy claros los periodistas para precisamente ni caer en la depauperación del lenguaje, ni degradarlo, pero tampoco escribir solo para un grupo muy selecto, ¿no? Hay que encontrar un punto medio en donde se comunique bien dicho, pero que sea entendible para la mayor cantidad de lectores o de personas que se acercan a esa información. Hay un elemento importantísimo, profesora María Fernanda, que es ese tránsito en los estudios de la comunicación de el estudio de los usos y gratificaciones que manejaba la teoría al estudio del receptor social. Es decir, ¿qué hace el periodismo? ¿Qué efecto genera el periodista en ese lector de cualquier nivel social? Y yo creo que desde esa perspectiva se ha logrado, digamos, esclarecimientos teóricos muy importantes en el momento de la formación académica de estos nuevos periodistas. Pero me dicen que vamos a otro testimonio de los estudiantes de la Escuela de Comunicación Social. Vamos a ese testimonio y volvemos, por favor. Decidí estudiar Comunicación Social porque pienso que es una carrera que es capaz de llegar a las masas, de comunicar todo lo que sucede en cualquier parte del mundo y siento que desde pequeño me gustó ser parte de ese campo que informa a una sociedad que es capaz de dar a conocer cosas que quizás sean ocultas o que no sean visibles a simple vista. Bueno, ahí hay una prefiguración de un rol que no escapa al oficio del periodista, que es aquel hombre con olfato detectivesco para dar con lo que no es visible y que el poder justamente busca mantener en esa invisibilidad, ¿no? El periodista de investigación es el que va más allá de la fuente a indagar en esas cosas que están ocultas y que terminan siendo, digamos, revelaciones extraordinarias para la dinámica cultural y social de cualquier país. De modo que este bachiller intuye, ¿no?, que el papel del periodista es dar con esas cosas invisibles que sin embargo son importantes para la sociedad. Así es, de eso trata el periodismo de investigación y tenemos casos excepcionales actualmente, los famosos papeles de Panamá que le siguieron esa segunda edición de los papeles del paraíso. Extraordinario. Eso es una muestra de un trabajo periodístico de investigación que además cuenta actualmente con la característica de trabajo colaborativo entre periodistas y medios, cosa que a finales del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX era impensable, porque los medios competían entre sí. No sé si recuerda usted la famosa guerra de tabloides en Estados Unidos, sí, a finales del siglo XIX, que más bien era la competencia por quién lo decía primero, quién informaba más. Ahora, por fortuna, esa competencia ha pasado un poco a estar ya en desuso y se apuesta más bien por un trabajo colaborativo, por alianzas entre medios, entre periodistas, que termina ganando es la audiencia, la sociedad, porque al tener más voces o más investigadores que puedan indagar sobre un mismo tema, pues mayor información vamos a obtener. Y creo que papeles de Panamá, papeles del paraíso y muchos otros casos son estupendos ejemplos del periodismo de investigación en nuestros tiempos, que le hace cada vez más difícil a los poderosos que se han lucrado de manera ilícita poder callar esas fortunas, ¿no? Eso es muy interesante. Yo creo que las denuncias del periodismo de verdad han obligado a la justicia a su justa aplicación y yo creo que
hay casos de periodistas que son verdaderos héroes a la hora de asumir investigaciones que terminan traducidas en aplicación de justicia, ¿no? Así En es. Venezuela y en el mundo en general, ¿no? Así es. Ahora, profesora, ¿cómo está el periodismo cultural en el país? Yo siempre he notado que ahí hay como una cierta deficiencia, no sé por qué, ¿no? A pesar de la experiencia de los llamados papeles literarios, como el de la Nacional, aquella experiencia hermosísima del suplemento cultural de Últimas Noticias, dirigido por un gran maestro, don José Luis Martínez, creo que se llamaba, ¿no? Y Verbigracia del Universal. Eso desapareció. Primero por problemas de papel. No hay papel. La restricción del papel está afectando profundamente la comunicación en el país. Y segundo, también por el éxodo de esos talentos que salen a otras partes del mundo a ganarse la vida, ¿no? Y eso es grave, ¿no? Eso es una restricción que hay que tomar en cuenta. Sí, a propósito del periodismo cultural, aprovecho de decir que la carrera de comunicación social, tanto en el núcleo Táchira como en el núcleo Trujillo y ahora aquí en Mérida, cuenta con 3 opciones de profesionalización y son precisamente periodismo cultural, económico o científico. Y en el periodismo cultural Pero sí, ya están dentro del pensum. sí, están dentro del pensum y son Qué bueno. opciones que los estudiantes escogen cuando terminan su tercer año de la carrera y van a comenzar Muy el bien. cuarto año. Allí es donde ven esas asignaturas especiales dependiendo de la opción que hayan seleccionado. Y el periodismo cultural es súper necesario. Yo creo que uno de los grandes errores que se ha cometido en Venezuela, y me imagino que ocurre en otros países, es confundir cultura con arte y espectáculo. Sí, hay que tener mucho Confundir cuidado. cultura con Sí. farándula. De hecho, yo le pregunto a mis chicas estudiantes, a mis señoritas estudiantes, ¿en dónde piensan trabajar o dónde quieren? Entonces, por fortuna, ninguna me ha contestado que en algún programa de farándula. Entonces yo digo, bueno, vamos bien, porque algunas muchachas, sobre todo las mujeres, creen que estudiar comunicación social es un trampolín para el modelaje, para la publicidad, que me parecen muy bien todos estos oficios, pero son una cosa y el periodismo es otra cosa. Hay algo importante, vamos a ir a otro testimonio, creo que es la opinión del profesor Daniel Albornoz. Vamos a oír al profesor Daniel Albornoz, que ha sido un pilar, un tesonero, un gran cooperador en esta iniciativa de este convenio entre la Escuela de Comunicación Social de la Núcleo Táchira y esta experiencia del Departamento de Comunicación Social aquí en la Facultad de Humanidades. Vamos entonces con la mirada del profesor Daniel Albornoz. La iniciativa de traer a la ciudad de Mérida y en particular a la Universidad de los Andes la carrera de comunicación social obedece a un viejo anhelo de la ciudad y de toda la comunidad universitaria porque sentían que había mucha pertinencia para insertar la carrera de comunicación social en nuestra Facultad de Humanidades. Durante mucho tiempo se estuvo haciendo la gestión, pero por una u otra traba administrativa no se podía concretar realmente el desarrollo de la carrera en nuestra universidad. Finalmente, gracias al tesón, al empeño de las autoridades de la facultad, durante el año 2016 se logra establecer un convenio con el núcleo Pedro Rincón Gutiérrez del Táchira para seguir de alguna manera los lineamientos ya aprobados por el CNU y la OPSU de la carrera de comunicación social, siguiendo los parámetros que se dictaban desde allá, sobre todo desde el punto de vista curricular, para poder empezar a desarrollar la carrera aquí en Mérida. Qué buena esta referencia, profesora, porque usted viene del Táchira, ¿no? Sí. Usted fue profesora allá En el núcleo Táchira. En el núcleo Táchira. ¿Cuáles son esos paradigmas que se traen a Mérida? Es decir, ¿es el mismo penso de estudio? Sí. No hay cambio de nada. No, pero por supuesto que está abierta la posibilidad a incluir mejoras a partir de las propuestas que se hagan a la comisión curricular de la universidad. Ya varias carreras lo han hecho, han actualizado su plan de estudios. Pero digamos que la vía más expedita para lograr traer la carrera pronto a Mérida era guiarnos por el plan de estudios de la carrera originaria. Y así fue. Ese fue el plan de estudios que se trajo y ese fue el plan de estudios que se llevó
al CNU y que se aprobó finalmente la carrera a partir de ese pensum y de ese programa. ¿El título entonces lo daría la Escuela de Comunicación de San Cristóbal? No, porque salen incluso los muchachos que cursan la carrera tanto en Trujillo como en Táchira, simplemente su título no aparece reflejado allí de qué núcleo viene, solamente licenciados en Comunicación Social, y antes se incluían las opciones para desarrollo económico, cultural o científico. Creo que ahora simplemente se pone licenciados en Comunicación Social por la Universidad de los Andes, independientemente del núcleo de la facultad donde la hayan cursado. Usted habla de lo científico y eso me obliga a refrescar la memoria de un gran maestro que fue aquel extraordinario periodista, don Arístides Bastidas. Arístides Bastidas tenía una columna en el Nacional que se llamaba La Ciencia Amena. Y era una maravilla, de verdad. Yo en ese entonces era estudiante de la Universidad Central de Venezuela y yo le hago el seguimiento al Nacional por las columnas de don Arístides Bastidas. Esta es la importancia, ¿no?, de la contribución de un individuo para un periódico como el Nacional. Y entonces mucha gente seguía el Nacional por las colaboraciones de don Arístides Bastidas. Era una columna que salía toda la semana, La Ciencia Amena. Luego se convirtió en un libro hermosísimo, yo tengo ese libro, pero lo que quiero destacar es, digamos, la importancia, el papel, el rol a nivel individual del verdadero profesional. Por eso insisto que yo creo que el futuro del periodismo está en la especialización. Por un lado la cultura, buenos periodistas culturales, la ciencia, la economía, la política. Oye, un periodista especializado en politología es una maravilla, ¿no?, dada la complejidad en la que ha caído, digamos, esta disciplina, ¿no le parece? Sí, yo creo que más que el futuro debería ser ya el presente, y vemos muchos casos de periodistas que se han especializado, y creo que es la mejor manera de hacer un buen trabajo, porque obviamente cuando los estudiantes hacen sus pasantías y los primeros años de desempeño, cubren todas las fuentes, a todos nos pasa. Uno llega a trabajar en un medio de comunicación nuevo y bueno, cubre todas las fuentes, desde salud hasta sucesos, pasando por cultura, pero luego es importante que el periodista se destaque en un área que sea la que más le guste, de la que más tenga conocimiento, la que le sea más fácil trabajar, y se vaya por allí, incluso haciendo un posgrado que pudiera alimentar un poco sus conocimientos en la fuente o el área por donde decide finalmente especializarse. ¿Se ha pensado ya en algún posgrado aquí en la Facultad de Humanidades y Educación? Bueno, actualmente en el núcleo del Táchira hay una especialización en periodismo digital. Muy bien, aunque no es propiamente una especialidad temática de área, pues forma al periodista que está ejerciendo cada vez más en medios digitales. Sin embargo, yo tengo una maestría en ciencias políticas y mi área de investigación es la comunicación política. Muy bien. Entonces he decidido especializarme por allí, ¿no? Y creo que cualquiera de los posgrados pueden ser útiles para el periodista graduado que quiera. Mira, a mí me interesa la parte ambiental, entonces hago un posgrado quizás en la Facultad de Ciencias Forestales y me voy por allí. Entonces cualquier posgrado, siempre que el periodista tenga claro cuál es la especialización que quiere hacer en su profesión, va a estar bien. Vamos con la segunda mirada del profesor Daniel Albornoz. Trabajador de la comunicación social se ve a menudo bastante cohibido, a tal punto que muchas de las normativas y leyes le imponen una especie de autocensura, según la cual comunicar cualquier cosa es bastante comprometedor. Hay cosas que si están al servicio del poder se comunican con mucha facilidad y no tienen mayor impacto en cuanto a persecuciones ni restricciones en la difusión. Pero hay cosas que de alguna manera hacen que el comunicador deba pensar dos veces, decir las cosas y muchas veces callárselas. Yo creo que ahí hay un elemento importantísimo que nos pone sobre la mesa el profesor Daniel. Es la censura y la autocensura. Nosotros estamos aquí mirando ante unas cámaras de televisión que fueron de un canal universitario, un canal académico. La función de ULA TV siempre fue, digamos, informar con ética,
con nivel universitario. El estilo de este tipo de programas son estas conversaciones que ustedes están viendo, desde donde estén viendo. Sin embargo, vino el zarpazo del poder y cerró ULA-TV. Todo eso, digamos, forma parte de una trama deliberada de sembrar miedo para que los medios, digamos, caigan en la autocensura, que es lo peor que puede hacer un medio, tener miedo y autocensurarse. Eso es grave, ¿no? Sí, creo que peor que la censura es la autocensura. Peor. Porque la autocensura ya es la respuesta al miedo sembrado. Así es. Para ejercer la profesión. Hay una encuesta que viene realizando ya desde hace algunos años el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela, IPIS, sobre censura y autocensura en Venezuela. Y los resultados son cada vez más indicativos de autocensura creciente. ¿Se habla de algún porcentaje más o menos? ¿Se tiene porcentaje? No podría decirle en este momento cuánto, pero las respuestas a las preguntas que se hacen sobre decidió por voluntad propia omitir alguna información, no publicarla por miedo, son cada vez más positivas. Respuestas que apuntan a me callé por miedo. Y por miedo a perder mi trabajo o por miedo a que me abran un procedimiento legal, por miedo a que me agredan físicamente. Y yo creo que esa es una estrategia de quienes no quieren que se sepa la verdad. Incluso el tema del papel periódico que usted comentaba es un mecanismo que fomenta la autocensura, porque el periódico que quiere que le sigan vendiendo papel, que está controlado por el Estado, la única distribuidora de papel periódico, prefiere no titular, no publicar informaciones que vayan en contra de personas del gobierno para evitar que le corten el suministro de papel. Esa es la realidad que tenemos ahora. Y los medios que no se supeditan a esta dinámica de censura son cerrados, como ocurrió con ULA-TV, no se les vende más papel y simplemente dejan de circular en el caso de la prensa impresa, o en las radios, que también ha ocurrido, que simplemente les retiran la concesión. Pasó con RCTV, el primer gran caso, y sigue ocurriendo. Incluso a los medios digitales los censuran también. Los dominios de los medios digitales no se puede entrar si no se cambia la dirección de ubicación, cosa que para una audiencia que no sea tan diestra en el manejo, y yo soy una de ellas, de estos protocolos de internet, pues simplemente si la página no le abre, no puede enterarse. Yo estaba leyendo a este periodista que está dedicado al estudio de la comunicación y además con una perspectiva muy lúcida, Cañizales, el nombre de Andrés Cañizales. Y yo leí a Andrés recientemente donde él advertía de incluso el ejercicio del periodismo de investigación. Le están poniendo trabas. Así es. Hacen la investigación, llegan los resultados que llegan, se van al órgano, al periódico, en el caso por ejemplo de la prensa escrita, van al periódico y la junta directiva, la gerencia dice, no nos conviene, vamos a parar eso. Imagínense el golpe ético para el periodista que pasó, que dedicó esfuerzo, tiempo, talento, sacrificio para dar con resultados que al final quedan en la gaveta. Eso debe ser doloroso para un periodista, ¿no? Sí, ocurrió por lo menos en el diario Últimas Noticias, a partir de las protestas del año 2014, del asesinato de Basilda Costa y de estos estudiantes. Hubo trabajo de investigación de periodistas muy buenos que simplemente decidieron no publicar y estos periodistas fueron obligados a renunciar o simplemente despedidos directamente. Muchos de ellos, por fortuna y por su buen trabajo, lograron estar en otros medios digitales, donde quizás es más difícil censurar, aunque también se hace, pero ocurre a diario. Trabajos de investigación con esfuerzos hechos con mucha ética, con mucho profesionalismo, que simplemente no pueden ser publicados. Bien, profesora, creo que estamos finalizando. ¿Hay esperanzas entonces? Vamos con una comunicación social ajustada, digamos, a esos grandes derechos humanos que caracterizan a la humanidad desde hace 2 siglos para acá. Yo creo que la esperanza es lo último que se pierde, aunque sea una frase ya cliché que todos decimos, pero ciertamente eso no lo podemos perder y trato, cuando estoy más optimista,
de pensar que las crisis también sacan lo mejor de las personas. Así como pueden sacar lo peor de algunas personas, también sacan lo mejor de algunos seres humanos. Y creo que la comunicación social, producto de la crisis que estamos viviendo en el país, se ha vuelto cada vez más humana en el sentido de ponerse en el lugar del otro, de tratar de comprenderlo y de tratar de ayudarlo a partir de darle voz, que cada vez menos la tiene. Yo creo que, como decía un matemático, la información crea un dato reductor de incertidumbre. Y yo creo que ahí está la base de mundos mejores, mundos informados y mundos en esta intercomunicación fundamental para seguir creciendo como cultura. Profesora, muchas gracias. Un placer de verdad. Es mío. Muy lúcida, muy clara, muy fluida, de modo que, bueno, ahí está el futuro de esto que se llama comunicación social en Venezuela. Muchas gracias.